libertad cristiana y pecados sexuales. Los versículos que vamos a estar estudiando, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 20. Voy a leerlos, me sigue ahí con su vista. Dice Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este es un tema muy interesante porque justamente por causa de no aplicarse una adecuada disciplina en la iglesia, se ha permitido y se ha tolerado que no solamente ministros, sino personas de la iglesia cometan una serie de pecados que lo único que logran y hacen es deshonrar a Dios y a la vez deshonrar el ministerio. Y estos versículos, mis hermanos, no podemos quitarlos de la Biblia. Son parte de todo el consejo de Dios. Por lo tanto, no solamente no debemos quitarlos, sino debemos atender a ellos y aplicarlos cuando es necesario. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de la inmoralidad sexual, pero también hablamos acerca del método de disciplina que según Jesús, según el consejo de Jesús en Mateo capítulo 18, de los versículos en adelante, lleva como propósito, la aplicación de la disciplina, lleva como propósito destruir a la persona. No, que la persona, el ofensor, sea restaurado. Y este es un punto que se ha malinterpretado, porque de repente se aplican disciplinas antibíblicas inclusive, antes de seguir los pasos que Jesús, o el proceso que Jesús nos enseñó. Lo primero que se hace es cortarle la cabeza a la gente. Vete de la iglesia. Hace algunos años llegó a nuestra congregación un hombre, él era pastor de una congregación por aquí en el área, y él, en sus descuidos de sus tiempos de intimidad y de vivir en santidad con el Señor, él se descuidó y empezó a cometer imprudencias, empezó a consultar pornografía, su esposa lo descubrió, tuvo que dejar el ministerio. Pero lo triste del asunto es que el hombre se arrepintió, pidió perdón a su esposa, pidió perdón a la iglesia, quedó marcado, eso sí, porque esas son consecuencias que a veces no se pueden evitar. Pero este hombre anduvo tocando puertas en diferentes congregaciones, con diferentes ministerios, porque él buscaba una restauración de su vida personal. No estaba buscando una restauración ministerial. Pero cuando llegó con nosotros, me dijo: gracias por recibirnos, porque hasta el día de hoy hay 5 pastores con los que yo fui a tocar la puerta para que me ayudaran, para que me aconsejaran, ministraran a mi esposa, a mis hijos y a un servidor, para que yo volviera a ser restaurado en mi vida familiar. Y hasta el día de hoy eres el único que me ha recibido. Y empecé a trabajar con él por un tiempo, fue restaurado. Él hoy está ministrando nuevamente ese grupo.
¿sí? Porque no debemos aplicar la disciplina para destruir a una persona, a menos que no se arrepienta. Pero ni aún así, la Biblia dice, tenlo por gentil y publicano si no se quiere arrepentir. Y en estos versículos que yo acabo de leer, los corintios habían confundido la libertad cristiana con el libertinaje sexual. Habían confundido la libertad cristiana con el libertinaje sexual. ¿Cuántos son libres? Cristo nos ha hecho libres para vivir una vida cristiana libre. Pero esa libertad que tenemos en Cristo no se debe de convertir en un libertinaje. Es muy diferente libertad y libertinaje. El libertino ese no tiene temor de Dios y hace con su vida lo que le da su gana, ¿verdad? El apóstol Pablo siempre hizo énfasis en mantenernos firmes en la libertad que Jesús logró para nosotros en la cruz. A los Gálatas, por ejemplo, les escribió, nomás anote la referencia, Gálatas 5:1, él les dijo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál yugo de esclavitud? Del pecado, de donde ya el Señor nos ha rescatado. Dice Pablo, no estéis otra vez subordinados, sujetos, bajo la autoridad del yugo del pecado de donde ya el Señor nos ha sacado. En el versículo 13 de ahí mismo de Gálatas capítulo 5, pero en el versículo 13 les dice, porque vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, para satisfacer la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A los romanos también les escribió en el capítulo 6, versículo 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, de vosotros, pues no estáis ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Capítulo 7, versículo 6 de Romanos también les dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, con mayúscula, o sea, un control total y absoluto del Espíritu Santo en nosotros y no bajo el régimen viejo de la letra. En el capítulo 8, versículo 21 también escribió Pablo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos son libres? Él ha logrado una libertad gloriosa para los hijos de Dios. Ahora, esta es una verdad absoluta que es importante que la comprendamos. Somos salvos por gracia de Dios, y solo su gracia nos mantendrá siendo salvos. Esta es una verdad absoluta. Le guste a quien le guste o la reciba a quien no. Solo su gracia nos hace salvos y solo su gracia nos mantiene salvos. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, somos justificados, considerados justos y santos, porque Dios es el que nos ha justificado por causa del derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Y mire lo que dijo Pablo. Esto es para si alguien viene a reprocharte. No, tú sigues siendo la misma persona, porque de repente la gente que no conoce al Señor, que nos vio en nuestra vida pasada, nuestras conductas y comportamientos pasados, como puede ser nuestra familia, luego nos dicen, ¿ya se te olvidó cómo eras hace 20 años atrás? Pero Jesús no es así. Pero a veces el diablo usa aún a nuestra propia familia para acusarnos. Mire lo que escribió Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te acusará? Dios es el que justifica. ¿Cuántos son justificados por Dios? ¿O han sido justificados por Dios? Declarados sin culpa alguna. ¿Sí? Dios es el que nos ha justificado. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. En otras palabras, que la gente diga lo que quiera de nosotros. La gente puede decir, no has cambiado. La gente puede decir, eres un mentiroso. La gente puede decir, ya se te olvidó lo que hiciste hace 20 años atrás. Bueno, la gente puede decir lo que quiera, ¿verdad?
Pero asegurémonos de que eso que la gente está diciendo de nosotros no sea cierto. Ahora, cuando Pablo habla de libertad cristiana, siempre lo hace en relación a hacer énfasis en que nadie puede obtener la salvación mediante buenas obras, ya sea a través del cumplimiento de la ley de Moisés o a través del cumplimiento de las tradiciones impuestas por los fariseos o por algún otro medio. Los fariseos decían a Jesús: tus discípulos no se lavan las manos cuando se sientan a comer. Tradiciones impuestas por los fariseos que no tienen ningún valor absoluto para obtener la salvación. La salvación, entendámoslo siempre claramente y enseñémoslo así: la salvación es por gracia y se recibe por fe, ¿sí? La iglesia de los Corintios entonces habían pervertido una y otra vez esa libertad en Cristo, pero lo hacían para tratar de justificar sus pecados. Somos libres, Cristo nos ha hecho libres. Ahora, debido a que la sociedad de Corinto estaba influenciada por la filosofía griega, es posible que tuvieran ellos algún argumento filosófico para justificar su pecado, que está implícito en las palabras que Pablo les dice ahí en 1 Corintios 6:13. Pablo les dice: entiendan esto, Corintios, la vianda para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras las destruirá Dios. La filosofía griega consideraba, por eso es que debemos aclarar esto, cómo estaba la sociedad de los corintios. La filosofía griega consideraba todo lo físico, incluido el cuerpo, como básicamente malo y carente de valor. No importaba, en otras palabras, lo que se hiciera con el cuerpo o lo que se le hiciera al cuerpo. Como el cuerpo es malo, pues bueno, no importa lo que le pase al cuerpo. De esta manera ellos filosofaban así. Así que los corintios empezaron a razonar en base a esta filosofía griega, y ellos razonaban de la siguiente manera: el alimento es alimento, el vientre es estómago y el sexo es sexo. De esa manera. Entonces, en base a este razonamiento, fue que la actividad sexual entre los corintios vino a ser para ellos como una mera función biológica, como lo es el comer. Pues el cuerpo necesita comer. Después de 2 o 3 horas, ya cuando nos levantamos hoy, en este día, vamos a necesitar comer, ¿verdad? Porque es una necesidad biológica que el cuerpo nos demanda. Bueno, así como el cuerpo demanda el alimento, ellos decían, bueno, también el cuerpo demanda la actividad sexual, así que pues vamos a darle al cuerpo lo que pida. De esa manera estaban ellos razonando. Por lo tanto, ellos empezaron a practicar las relaciones sexuales aún con prostitutas, a tal punto que se vino a convertir esta actividad sexual hasta con prostitutas en algo tan común que la práctica llegó a conocerse como, ¿vamos a qué? Corintizar o a corintear. Ya era famoso, ¿verdad? Donde hacían referencia justamente a esta actividad sexual. El problema no estaba solamente en la sociedad de los corintios. El problema es que ya se había metido a la iglesia. Los hermanos de la iglesia se los encontraban allá en los antros de vicio, corintiando. No, pues qué bien, porque pues el cuerpo es cuerpo, al cuerpo lo que pida. Entonces empezaron los corintios a involucrarse en todo tipo de prácticas pecaminosas, a tal punto que de repente ya les empezó a resultar difícil romper con esos estilos de vida pasado, de donde ya el Señor los había rescatado por causa de la predicación del mensaje del evangelio que Pablo les predicó, de tal forma que estaban ellos en una lucha entre la carne, los deseos de la carne y los deseos del espíritu, pero como alimentaban más la carne gobernaba sus conductas, sus comportamientos y sus acciones corporales. Entonces les era muy fácil caer en todo tipo de pecados. Por lo tanto, Pablo, en estos versículos del capítulo 6, versículos 12 al 20, Pablo les muestra con toda claridad 3 de los más grandes efectos que producen los pecados sexuales y que vamos a tratar de estudiar en esta clase.
Número 1, el pecado sexual daña. ¿Será dañino el pecado sexual o será inofensivo? Muy dañino, altamente dañino, sumamente dañino. Por eso les dice Pablo, 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Por ejemplo, la prostitución en este país está prohibida, no sé si se habían dado cuenta, por lo menos aquí en California así es. Ven a alguien que está por ahí tratando de prostituirse, lo levantan, le imponen una multa, y no solamente a quien se está prostituyendo, al que busca esta relación de prostitución. Dice Pablo, todas las cosas me son lícitas. Hay muchas cosas que son permitidas en este país, pero no por el hecho de que sean permitidas significa que son cosas que los cristianos debemos de practicar. Y el día de hoy este es un problema que se ha metido a la iglesia, y no se diga las famosas modas. Las modas se han metido a la iglesia. Es que es la moda, andar con minifalda y muchas otras cosas más, ¿verdad? Pero Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. En los textos originales se excluye el pronombre personal me son lícitas, o el pronombre personal me. En el original solamente usted puede leer todas las cosas son lícitas. Así simplemente se lee. Todas las cosas son lícitas. Se cree que esta expresión fue una expresión muy común entre la sociedad de los corintios, por lo cual Pablo la usa para confrontarlos, pero él agrega justamente este pronombre personal me. Y entonces Pablo voy a parafrasear este versículo. Pablo les dice, todo me es lícito, pero todo pecado que practico como cristiano no será perdonado por Jesús a menos que me arrepienta de él. Por eso es que les escribió, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Verdad que no todo conviene? Bueno, es obvio que ningún pecado que se practica trae provecho o beneficio alguno. Así tampoco algo que sea recto o que sea bueno. El pecado siempre traerá pérdida y nunca puedes obtener del pecado alguna ganancia más que una mera satisfacción del cuerpo. ¿Sí o no? Ahora, el tipo de pecado que el apóstol Pablo está confrontando entre los versículos 13 al 20 no es un pecado que tenga que ver, por ejemplo, con robo, o con una mentira, o con una difamación. El pecado que Pablo está confrontando es de tipo sexual, en cualquiera de sus formas. Ningún pecado que una persona cometa tiene en sí mismos tantos riesgos, problemas, capacidades destructoras como lo tienen los pecados sexuales. Por eso es muy importante que en esta formación cristiana que se les está dando a ustedes para el ministerio, tengamos mucho cuidado con este asunto de los pecados sexuales, porque los pecados sexuales han hecho caer a muchos ministros, han hecho caer a muchas personas en la iglesia. ¿Y todo por qué? Porque no se confronta con ellos, porque no se atiende, porque no se aplica la adecuada disciplina. Después de este mensaje y el anterior que yo les he compartido, ustedes ya no tienen excusa, nosotros ya no tenemos excusa. Ya sabemos lo que la Biblia dice respecto a los pecados sexuales. Los pecados sexuales, si ustedes no sabían, han destruido miles de matrimonios alrededor del mundo, han destruido hogares, han causado tanto sufrimiento, han provocado tantas enfermedades y además son considerados los pecados sexuales los que más vidas han cobrado antes que el alcohol y las drogas juntos. A mí me sorprendió esta nota. Este pecado ha sido capaz de llevar a una persona no solamente a mentir, ¿se acuerda de David? No solamente ha llevado este pecado, los pecados sexuales, a mentir, a robar, a engañar. En ocasiones este pecado, los pecados sexuales, han llevado a matar gente, además de causar amargura, odio, sufrimiento, difamación, chismes y dificultades de perdonar cuando se descubren estos pecados sexuales. Yo he tratado, hermanos, asuntos que tienen que ver con pecados sexuales en la consejería como no tienen ni idea. Por eso es que yo les digo, bueno, ¿ya naciste de nuevo?
Es que tengo problemas con la pornografía. ¿Tienes problemas con la pornografía? Fíjense cómo Pablo, en el mismo versículo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré, ¿qué? Dominar. Dominar. La palabra dominio propio se traduce mente sana. Alguien que mantiene una mente sana, es muy difícil que cualquier pecado lo pueda dominar. No estoy hablando de que ya no pecamos, de una impecabilidad total y absoluta. No. Estoy hablando de que el Espíritu Santo que habita y mora en nosotros puede tener el control total de nuestra vida para ayudarnos a resistir cualquier tentación y tener dominio propio. ¿Ha escuchado usted acerca de los 7 pecados capitales? ¿Sí han escuchado? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Bueno. Más o menos en el siglo VI, un papa romano de nombre Gregorio Magno, él confeccionó lo que le dio en nombrar justamente los 7 pecados que más han dañado a la humanidad en todos los tiempos. ¿Y sabe usted cuál de esos 7 pecados encabeza la lista? La lujuria. La lujuria. Luego le sigue la pereza. Luego la gula, la ira, la envidia, la avaricia y la soberbia. 7 pecados capitales. Entonces, ¿por qué se le llaman capitales? ¿Alguien sabe? Los 7 pecados capitales. De hecho, por ahí hay un libro y después por ahí hasta una película salió, haciendo referencia a estos 7 pecados, donde vuelvo a repetir, la lujuria es la que encabeza la lista, ¿sí? Ahora, escúchenme esto, estos pecados, todos estos 7 pecados, los estaban practicando los corintios de una o de otra manera. ¿Quiénes? Los hermanos de la iglesia en Corinto. Entonces, ¿por qué se usa la palabra capital? ¿Cuál es la capital de California? Sacramento. Bueno, en se dice que California es un estado capital. ¿Por qué? Porque de él salen o surgen algunos otros condados, ¿verdad? Entonces, el término capital, debemos entender, no se usa para referirse a la gravedad o a la magnitud del pecado. Se refiere a que de ese pecado se originan muchos otros pecados más. ¿Se imaginan cómo estaba la iglesia de los Corintios? Bueno, la lujuria es usualmente considerada como el pecado que producen los pensamientos excesivos de naturaleza sexual o un deseo sexual desordenado o incontrolable. Eso es lujuria. Mucho cuidado con la lujuria, mis hermanos. ¿Sí? Cuando Jesús habla acerca del adulterio, Jesús va mucho más allá. Ustedes oyeron que fue dicho que el que adultera con otra peca contra su propio cuerpo. Mas yo les digo que aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Pero ese mirar habla de un mirar con lujuria. Y escuchen esto, mis hermanos, parece increíble, pero en la iglesia se dan ese tipo de pecados, donde personas miran lujuriosamente a las hermanas que llegan a la iglesia imprudentemente vestidas. Aquí no, por supuesto, porque pues aquí no hay de esas, ¿verdad? En la actualidad se considera lujuria a la compulsión sexual. ¿Han oído ustedes hablar de los compradores compulsivos? ¿Cómo se define un comprador compulsivo? No está en paz, sino está comprando y comprando y comprando. Es algo incontrolable. Bueno, lo mismo es con los asuntos de la sexualidad, compulsión sexual.
Lujuria tiene que ver con una compulsión sexual, no se puede controlar, es una adicción incontrolable a las relaciones sexuales. También entran en esta categoría el adulterio y la violación. Como nunca antes, el día de hoy hay violación de niños, de niñas, de jovencitas, etcétera. ¿Por qué? Todo tiene su raíz en la lujuria, mis hermanos. Lujuria genera lascivia. Pero estos dos pecados, que son muy parecidos, lujuria y lascivia, apelan siempre o apelarán siempre a satisfacer los apetitos o los deseos excesivos de los placeres sexuales, lujuria o lascivia. Hermanos, este pecado o muchos de estos pecados sexuales se han metido a la iglesia y han dañado mucho la iglesia el día de hoy. Yo les he dicho en otras ocasiones, de repente, hace unos meses atrás, llegó una familia aquí a la congregación y de repente yo me acerco con ellos o se acercan conmigo y, hermano, pues queremos congregarnos aquí, venimos de otra iglesia. La última vez que traté con una familia así, les pregunté, bueno, ¿y por qué te saliste de tu iglesia? ¿Verdad? Dice, bueno, es que pues hubo muchos problemas y de repente así como que no quieren decir, y no me lo vaya a tomar a mal, pero es que la esposa del pastor se fue no con otro, se fue con otra. Y al revés, el pastor se va no con otra, se va con otro. O los hermanos de la iglesia, de repente, pues ya, ahí anda la muchachita con la otra muchachita y ya se hicieron novias y se fueron a vivir juntas. Durante la segunda mitad del siglo XX se desarrolló lo que se dio en llamar una revolución sexual. Les estoy dando esta información para que nos demos cuenta que así como estaba la iglesia de los Corintios en aquel tiempo en el que Pablo los confrontó con los pecados sexuales, el día de hoy está sucediendo lo mismo. La historia se vuelve a repetir hoy en nuestros días. A mitad del siglo II se desarrolló esta revolución sexual en numerosos países del mundo occidental. Esta revolución, escuchen esto mis hermanos, esta revolución sexual desafió los códigos de la moral sexual, meramente la moral sexual. ¿Sí? Ya no metamos ahí los asuntos espirituales. El comportamiento, se desafiaron los comportamientos sexuales de las personas, así como también se desafiaron el uso adecuado de las relaciones sexuales. Los comportamientos sexuales que anteriormente eran considerados como condenables, no solamente por las religiones, sino también por la sociedad, empezaron poco a poco a ser aceptados, a ser legítimos y además legales, siempre y cuando se desarrollaran bajo el consentimiento de las dos partes o de las partes involucradas. El día de hoy se tiene sexo hasta 3 o 4 personas juntas. Entonces, todos esos códigos de la moral y del respeto respecto a la sexualidad se empezaron a corromper poco a poco, de tal forma que empezaron en la sociedad, a partir del siglo XX, mitad del siglo XX, empezaron a aceptarse como algo muy normal. Y ellos decían, bueno, con que estén de acuerdo las personas involucradas y además cumplan con la edad para el desarrollo de la sexualidad, bueno, pues no hay problema, se puede practicar. Bueno, desde este punto de vista, la lujuria deja de ser considerada un desorden sexual para convertirse hoy por hoy en una práctica generalmente aceptada. Por lo tanto, vemos algunos resultados que voy a mencionar. Solamente algunos, hay muchos más, Yo voy a mencionar por razón de tiempo, solo menciono algunos resultados que surgen y se originan por un pecado capital llamado la lujuria. Número 1, en esta revolución sexual donde ya muchas cosas de la sexualidad empiezan a ser aceptadas, otras legítimas. El día de hoy, tú no puedes decirle a una pareja del mismo sexo, no puedes llamarles la atención, porque te dicen, ¿y tú quién eres para juzgarme? Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Soy libre y vivo en una libertad. Más o menos así pensaban los corintios. Porque yo dije al principio, la libertad en Cristo la convirtieron en un libertinaje. Y el día de hoy está pasando lo mismo en la iglesia. Bueno, gracias a esta revolución sexual se empezaron a aceptar prácticas sexuales
de tal forma que empezó a generarse lo que se conoce la igualdad entre los sexos. Esto significa que tanto el hombre como la mujer tienen el derecho de satisfacerse sexualmente sin importar violar aún el pacto matrimonial. En otras palabras, si tú no me puedes satisfacer como el hombre que soy, dice la mujer, si tú no me puedes satisfacer, tengo derecho a satisfacer mis impulsos sexuales con quien yo quiera, porque somos iguales. Y lo mismo dice el hombre, ¿verdad? Número 2, esta revolución sexual generó también como resultado el reconocimiento y la normalización de la homosexualidad. Es decir, la homosexualidad a partir de la segunda mitad del siglo XX empezó a ser algo ya muy normal, dando como resultado un aumento generalizado en matrimonios entre personas del mismo sexo. El día de hoy, ya, los gobernantes aún legislan para que sea aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es tan normal. ¿Se veía cómo está la sociedad? Número 3, otro resultado. En pro de la planificación familiar. ¿Ha oído usted de la planificación familiar? Bueno, en México hubo campañas y siguen las campañas. Hay que planificar. El planeta se está llenando de gente y empiezan las campañas a bombardear la mente de los matrimonios bajo este concepto, la planificación familiar. En pro de esa planificación familiar se desencadenó una generalización desmedida en el uso de métodos anticonceptivos, dando como resultado también una generalización de casos de aborto mensual provocado. Ah, caray, aborto mensual provocado, sí. A través de un método anticonceptivo conocido como el dispositivo intrauterino. ¿Han oído de él, mujeres? Bueno. La presencia de este dispositivo en el útero estimula la liberación de glóbulos blancos y sustancias grasosas como parte de una reacción del mismo cuerpo humano ante ese cuerpo extraño que se implementa la mujer ahí en el útero. Estas sustancias son agresivas para los espermatozoides, tanto para los espermatozoides como para los óvulos fecundados. Dije óvulos ya fecundados, que van creando ya un huevo, el huevo creado, consecuencia o resultado de la unión entre el óvulo y el espermatozoide. ¿Qué es la función de este dispositivo intrauterino? Acabar, destruir el huevo precisamente que ya ha sido fecundado, ¿sí? Bueno, la fabricación de este aparato, de este dispositivo intrauterino, contiene cobre, elemento que incrementa el efecto espermicida o mata espermatozoides. Y es el método, escuchen esto mis hermanos, es el método, hoy por hoy, el método abortivo más eficiente y confiable, razón por la cual el día de hoy más de 200 millones de mujeres en el mundo lo están usando como el más efectivo. ¿No les importa que cada mes que resulten embarazadas, ya con la fecundación del óvulo y el espermatozoide, no les importa destruirlo? Todo en base a esta libertad sexual. Así está la sociedad. Pero el asunto es el siguiente, mis hermanos, que así como la sociedad, con esta clase de pensamientos que la misma sociedad está bombardeándonos a todos los cristianos, esa clase de pensamientos se están metiendo a la iglesia, mis hermanos. Mucho cuidado, padres de familia con hijos jóvenes o señoritas jóvenes, adolescentes. Hay que estarles supervisando qué están viendo, qué están oyendo, con quién están chateando en el famoso Facebook. Porque de repente se buscan sus formas y maneras y de repente, pues que voy a la escuela, pero que en lugar de la escuela se fue al hotel a tener relaciones sexuales con su amiguito. Ya no con su novio, con el amiguito, y de repente, pues estoy embarazada. Ah, no, fácil, vamos a abortar. Al cabo podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. ¿Será así? Bueno, Pablo está rebatiendo justamente todo esto.
prácticas de estas estaban sucediendo con la iglesia de los Corintios. Ahora, los riesgos y daños del pecado sexual los vemos de forma muy clara en el libro de Proverbios. Vamos ahí a Proverbios capítulo 5 a leer unos versículos, versículo 3. Estamos hablando del primer punto. El pecado sexual o los pecados sexuales dañan la vida de una persona y la vida de una iglesia. Por eso hay que erradicarlos, hay que hacerlos a un lado. Proverbios capítulo 5, versículo 3 dice, porque los labios de la mujer extraña, escuchen esto, varones casados, los labios de la mujer extraña, la que no es tu esposa, destilan miel. ¿Cómo es la miel? La miel es dulce y es agradable al paladar. Y dice, y su paladar es más blando que el aceite. Versículo 4, mas su fin es amargo como el ajenjo. ¿Alguien conoce el ajenjo? Bueno, el ajenjo es una planta amarga, pero además, en algunos casos, en un tipo de ajenjo, es venenoso también, que el que se lo traga se muere, ¿verdad? Entonces, dice, los labios de la mujer extraña destilan miel, su paladar es blando como el aceite, pero su fin, aquí está la consecuencia, es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. ¿Qué hace una espada? Una espada es capaz de matar a alguien. Así son los labios de la mujer extraña, que te hablan bien bonito, ¿verdad? Versículo 5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Estos versículos obviamente se están aplicando a una prostituta o a cualquier otra mujer que está ahí tratando de seducir a un hombre, pero también se pueden aplicar a un hombre que está tratando de seducir a una mujer con labia. Cuídense mucho, mujeres. No, es que tengo, y así empieza el jueguito. Tengo problemas con mi esposa, pero te prometo que me voy a divorciar de ella. Uy, esas historias las he escuchado infinidad de veces. Y nunca se divorcia de la esposa. Le promete, pero nunca le cumple. Una característica fundamental de todos los pecados sexuales es el engaño. Nunca da lo que promete. Ofrece gran satisfacción, pero genera una gran desilusión. Ofrece vida auténtica, pero en realidad es un camino de muerte. Otra característica del pecado sexual es que es inestable y por ende es de corta duración. Ahí Proverbios 5:6 dice, sus caminos son inestables, no los conocerás. Pregunta para reflexionar, después de todo este asunto que hemos hablado acerca de los pecados sexuales. Escuchen la pregunta, dos preguntas. ¿Toda relación sexual es mala? Una, no respondan. Dos, ¿Dios está en contra de la relación sexual? Ahora sí respondan, ¿sí o no? No, ¿por qué no? Podemos hacer, yo, varón casado, tú, varón casada, mujer casada, ¿puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras? ¿Puedes tener relaciones sexuales a diestra y a siniestra porque somos libres en Cristo? No. La respuesta es no. Los cristianos de Corinto malinterpretaron su libertad cristiana, la convirtieron en libertinaje. Dios no está en contra de la relación sexual. Él mismo la creó, además la bendijo con el fin de que se disfrutara única y exclusivamente en el marco del matrimonio. Nada más. Todo lo demás fuera de esto es pecado, adulterio o fornicación o cualquier otro pecado sexual. Ahora, la intención de Dios al crear la relación sexual es que la relación sexual entre marido y mujer, hombre y mujer, marido y mujer, no entre Adán y Eva y Eva. La intención de Dios al crear, al poner en el ser humano este deseo sexual, es que bajo ese marco de la familia, del matrimonio, la relación sexual sea bella, sea satisfactoria y sirva como un estabilizante en la relación marido y mujer.
Para eso Dios nos puso esos deseos sexuales en el hombre y en la mujer, para que juntos podamos satisfacerse. Porque de esa manera Jesús estaba estableciendo que en esa relación del hombre y la mujer, en esa relación sexual, al unirse sexualmente se iba a crear la máxima creación de Dios, que fue la familia. Pero la familia no se puede crear por más libertad o más mente abierta que pueda alguien tener. La familia, desde el concepto bíblico, no se puede crear un hombre con un hombre o una mujer con mujer. Pueden tener hijos, que de hecho los tienen y se les hace tan normal, ¿verdad? Pero la familia, según el diseño de Dios, se crea, se forma solamente entre un hombre y una mujer en el marco del matrimonio. Y Dios es lo que bendice, ¿verdad? Dice Proverbios 5:18: sea bendito tu manantial. Este es un lenguaje figurado donde la palabra manantial representa a la mujer. Dice: sea bendita tu mujer y alégrate con la mujer de tu juventud. 19. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Para quién es este versículo? Va enfocado directamente a los varones. Lo vuelvo a repetir. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate. ¿Cuándo? Siempre, todos los días que dure el matrimonio. Aunque haya subido de peso ella y haya subido de peso tú. Porque a veces, ay, mira nomás, no te haces nada, mujer. Y luego la mujer, pues ni tú tampoco. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Esta expresión graciosa gacela, la gacela tiene, si ustedes ven por ahí una fotografía en el internet, tiene una peculiaridad que es parte de su naturaleza. Las gacelas tienen una gentil belleza en su rostro y en su forma, y se emplea a menudo en la poesía de los tiempos bíblicos para referirse a la belleza de la mujer. De hecho, el nombre de gacela significa bella, elegante y rápida. Voltea a ver a tu gacelita que tienes ahí. Allá está la mía. Como graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Hermanos, obreros de la obra de Dios, valga la redundancia, ¿sí? Necesitamos enfocarnos en esto. Porque si tú empiezas a ver a la mujer extraña y empiezas a tener miradas para otras mujeres, aunque sean de la iglesia, cuidado, mucho cuidado. Puedes echar a perder todo lo que has ido edificando en tu vida cristiana. Cuando José se vio tentado en repetidas ocasiones por la esposa de aquel egipcio Potifar, él decidió en su corazón huir de la tentación. ¿Tenía la oportunidad de tener relaciones sexuales con la esposa de Potifar? Sí. No una. Todas las veces que él hubiera querido. Y yo pregunto, si el concepto filosófico que estaban manejando los corintios fuera cierto, ¿por qué entonces José huyó? ¿Por qué entonces José determinó en su corazón no satisfacer los impulsos de su cuerpo? Porque él sabía que con esa acción no solamente ofendía a Dios, sino ofendía su propia vida y ofendía y traicionaba la confianza que Potifar depositó completamente en él. Todo el reino. En ese momento, usted puede estudiar la historia en Génesis 39, en ese momento que enfrentó José, no había tiempo para razonar, y ese es el problema. Por eso muchos han caído en pecados sexuales, porque luego empiezan a jugar con los pensamientos, empiezan a razonar. Ay, pues estoy teniendo problemas con mi esposa, no me la llevo bien, ya hemos entrado así como en un jueguito muy inestable. Se me hace que hay posibilidades de que pueda enamorar a la hermanita. Ya cuando ese pensamiento se metió aquí y empezaste a jugar, poco a poco irá haciendo su nido ahí.
Y ese nidito al rato genera el producto. ¿Se fijan cómo los pajaritos luego empiezan a trabajar con mucha paciencia? Empiezan a ir creando el nido, donde depositan el huevo, y luego empollan, y luego da a luz el pecado. ¿Todo dónde empieza? En la mente. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue usado para dirigir a Israel. Es más, fue inspirado por Dios para escribir la mayoría de los salmos. Pero escuche esto, este hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, no estuvo exento de las consecuencias del pecado. No estuvo exento. Dios le dijo a través del profeta Natán que debido a su pecado, imagínense ustedes la escena, ustedes conocen ahí cuando Natán va y lo confronta y le dice: no se apartará jamás de tu casa la espada. Yo haré levantar mal sobre ti por medio de los de tu misma casa. Y el hijo que te ha nacido, hablando del hijo que procrearon con Betsabé, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Sabe lo que sucedió con ese hijo? Lo que Dios prometió que iba a hacer. Murió ese hijo. David pagó por sus pecados cada día, durante todos los días de su vida. Por ejemplo, su hijo primogénito llamado Amnón, ese hijo primogénito, desafiando la moral sexual, solo la moral sexual, empezó a tramar cómo acostarse con su media hermana Tamar y la violó a través de los engaños. ¿Cómo cree que se sintió David? Duele, ¿verdad? Bueno, imagínense que el padre se da cuenta que el hermano mayor está violando era una virgen, Tamar, y a través de engaños. Imagínense lo que había aquí en la mente de Amnón, ¿sí? ¿Estaban los pensamientos de Dios en este hombre? No. Bueno, una vez que se da cuenta, Absalón, ¿quién fue Absalón? Otro hijo de David. ¿Qué hizo ese Absalón? Se rebeló contra su padre, desafiando al rey literalmente, se rebeló contra él. Bueno, ese Absalón fue el que se encargó de mandar matar a su medio hermano Amnón. Oiga, qué tragedias. Indudablemente David pagó por el pecado o los pecados que cometió, que empezaron todos sus pecados con una imprudencia, viendo a una mujer que se estaba bañando allá. Veamos algunas de las consecuencias del pecado sexual en Proverbios 5:9. Algunas consecuencias del pecado sexual. No voy a terminar, pero bueno, ahí ustedes van a leerlo en sus notas todo lo demás. Solamente vamos en la primera parte. Los pecados sexuales causan un daño irreparable en la vida de muchas familias. Proverbios 5:9 dice: para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Versículo 10, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas: ¿cómo aborrecí el consejo? Hermanos, estos son consejos que la Biblia nos está dando. Por eso yo les decía, después de este mensaje, ustedes ni yo tenemos excusa para decir: ay, es que cometí un pecado sexual. Es que, ¿a quién le dan pan que llore? Cuidado. Ahí están las consecuencias. ¿Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Proverbios 6:32, dele vuelta ahí. Dice: mas el que comete adulterio, escuchen esto, varones casados. ¿Cuántos varones casados hay aquí? Ok, escuchen esto. El que comete adulterio es falto de entendimiento. O sea, algo tiene ahí en su cerebro que no es entendimiento. Acuérdese, los pecados sexuales tienen su origen aquí en la mente. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. ¿Qué hay en el alma? El alma está conformada de sentimientos, emociones y voluntad, pensamientos. Pensamientos, emociones, sentimientos y voluntad. Esos pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad se corrompen, se echan a perder, empiezan a oler mal, para que mejor me entienda.
Los sentimientos hacia Dios ya no hay un respeto, un honor para Dios, un temor de Dios. ¿Por qué? Porque se han corrompido esos elementos que contienen en el alma. Dice, corrompe su alma el que tal hace, versículo 33. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Ahí afrenta se traduce pecado. Cuando usted escucha algo del rey David, ¿en qué piensa? Pecado sexual, adulterio, asesinato. ¿Sí? Quedó marcado hasta el día de hoy. Hay muchas cualidades y virtudes que desarrolló David, pero siempre, si usted es observador, siempre que los que predicamos o enseñamos, se enseñan las virtudes de él, las cualidades de él, los logros de él, las hazañas de él. ¿Sí? Hubo muchas cosas buenas en él, pero casi siempre se menciona el adulterio de David. Quedó marcado, este versículo se cumplió. Heridas y vergüenzas hallarás y su afrenta nunca será borrada. Proverbios 9:17 dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto, uy, qué sabroso es. El pan que se come en oculto. Sí. Pues no se van, no, mi esposa no se va a dar cuenta, mis hijos tampoco, el pastor no, el pastor anda allá. Dice aquí, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. 18, y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Verdad absoluta. La gracia de Dios es gratuita, mis hermanos, pero el costo del pecado es muy elevado. Así que cada quien decide. ¿Sí? Número 2, voy rápido a este otro concepto. Estamos hablando de los 3 efectos que producen los pecados sexuales. Número 1, ya vimos que uno de los efectos de los pecados sexuales es dañar a la persona que comete pecados sexuales. Número 2, el pecado sexual controla a una persona. Dice Pablo, 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar, controlar de ninguna. El apóstol Pablo experimentó justamente la verdadera libertad en Cristo, pero él se negó a dejarse dominar por alguna cosa que le impidiera seguir desarrollando el ministerio que le fue encomendado. Él no quedó esclavizado por ningún hábito o ninguna costumbre, por ningún pecado. Por lo tanto, con su autoridad moral y espiritual, él les escribió a los romanos en el capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino ahora estáis bajo la gracia. Él tenía autoridad para hablar de esa manera. ¿Dónde tienen su origen los pecados sexuales? En la mente. Ahí es donde la mayor parte de los pecados sexuales empiezan. Es importante entender que nadie queda involucrado de un momento a otro en actos inmorales si antes no se ha originado en la mente. En otras palabras, nadie amanece con una mujer que no es su mujer en la cama así de la noche a la mañana. ¡Ay! ¿Quién eres tú? No, antes hubo un proceso. Hubo un proceso. Eso de que, ese asunto de que, oye, ¿por qué cometiste pecado de adulterio? ¿Por qué te acostaste con la mujer que no es tu mujer? Pues es que las cosas se dieron. No, las cosas las planeaste. Eso es diferente. Las cosas se planean. Esta es la razón por la que se debe cuidar de no entretenernos, mis hermanos, en pensamientos sexuales aquí en nuestra mente, mucho menos jugar con ellos. No podemos evitar ser tentados con los pensamientos sexuales, pero sí podemos evitar entretenernos en ellos, jugar con ellos, ya que estos, si les damos lugar aquí en la mente y empezamos a jugar con ellos, al rato los vamos a llevar al terreno de los hechos, a la vida física literal. Una vez que un pensamiento sexual está sembrado en la mente, solo falta, escuchen esto, ya cuando hay un pensamiento aquí, en la mente,
que empezaste a jugar con él, se empezó a jugar con él, solo basta con una pequeña imprudencia, que surja por ahí una pequeña imprudencia que te puede llevar a otras mayores. Por ejemplo, el contacto físico, el famoso abracito. Véngase mi hermana, ¿sí? Yo lo seguiré diciendo, hermanos. Mucho cuidado con esos abrazos y esos besitos. De hola mi hermana, hola mi hermano, ¿cómo está? Mucho cuidado con eso. Porque esas pequeñas imprudencias han sido capaces de llevar a personas a cometer literalmente pecados de fornicación o de adulterio. Porque los pecados sexuales controlan a una persona. Cuando esos pecados se dieron lugar aquí en la mente, empezaron aquí en la mente. Y yo les digo a las mujeres, si alguien viene y te abraza así o te saluda muy efusivamente, ven y dime. O dile a mi esposa, allá está. O dile a una hermana sabia, casta, prudente, dile, oye, este hermanito me está abrazando de una manera muy indebida. Yo les dije hace unos años atrás, lo comenté, un pastor amigo nuestro, por una imprudencia que cometió, lo demandó una jovencita que sintió que él estaba tratando de sobrepasarse con ella. Cuando el hermano pastor imprudente, véngase mija, ¿cómo la quiero? Y la abrazó y la niña pues venía de un problema donde había sido violada por su padrastro. Entonces van creciendo con frustraciones, con resentimientos y andan así a la defensiva. Y el hermanito imprudente abrazó a la muchacha y la muchacha pensó mal, lo demandó y entre que se razona si fue cierto o no, pues vas a la cárcel. Vas a la cárcel en tanto hay pruebas de que no fue así o se retiran las demandas y todo cuesta, mis hermanos. Por eso, una pequeña imprudencia te puede llevar a otras mayores, como es contacto físico para activar y consumar el pecado que se puede manifestar con un abracito inofensivo o un beso de saludo muy inofensivo. No, si es la Biblia habla del ósculo santo o beso santo. Pero escuchen, la Biblia dice que es un beso santo. Y cuando dice santo, habla de un beso sin malas intenciones. Así que aguas, hermanitas y hermanitos. ¿Qué sucede cuando jugamos con pensamientos de inmoral sexual? Bueno, por lo menos se derriban 3 barreras que protegen a un creyente. Voy a decirlo. Repito esto. ¿Qué sucede cuando jugamos con pensamientos de inmoralidad sexual? Porque el hermanito o la hermanita que se dejan dar un beso o abrazar, no saben que el que los está abrazando a lo mejor está batallando ya con pensamientos en su mente. Por eso hay que ser mejor prudentes, ¿verdad? Entonces, cuando jugamos con esos pensamientos y dejamos que esos pensamientos empiecen a trabajar aquí en la mente, destruye 3 barreras que nos protegen como cristianos. Número 1, la atracción del pecado sexual en la mente destruye la barrera de la santidad. 1. 2, la atracción del pecado sexual en la mente destruye la barrera de la moral y el temor a Dios. Ya, no hay temor a Dios, porque el pecado está trabajando aquí con toda libertad. Como entró a tu mente, a tu corazón, como Pedro por su casa. Y está trabajando ahí. Entonces, número 1, esa atracción del pecado sexual en la mente destruye la barrera de la santidad. 2, destruye la barrera de la moral y el temor a Dios. Y 3, la atracción del pecado sexual en la mente destruye nuestra barrera de intimidad con Dios. ¿Ya para qué oro? No, ¿por qué? Porque nuestra mente ya está echada a perder. Y cuando en nuestra mente no corregimos nuestros pensamientos, llega un momento en que la mente empieza a cauterizarse, a hacerse insensible. Y decimos, ¿qué tiene? Y empezamos a justificar.
y a justificar nuestros pecados. Ya se me acabó el tiempo, yo quisiera seguir, pero bueno, hay más cosas aquí. Hay muchas más cosas. Pablo decía, hablando de este punto, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, proclamador del evangelio, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso él sujetaba los impulsos de su carne. Esta palabra golpear su cuerpo se traduce como ponía en disciplina su cuerpo. Está usando este lenguaje figurado para dar a entender que él le daba golpes fulminantes a los impulsos naturales de su cuerpo con el fin de mantener su cuerpo subyugado. Quieto, quieto Nerón. Este cuerpo sus impulsos te pueden llevar a la destrucción moral y espiritual. Por eso hay que controlarlo, ¿sí? Y finalmente el número 3, otro efecto que producen los pecados sexuales, el pecado sexual pervierte el alma, corrompe el alma. 1, daña. 2, los pecados sexuales te pueden controlan a una persona. Y número 3, los pecados sexuales pervierten el alma. Y ahí le voy a dejar, ahí ustedes terminan de leer las notas, para que vean cómo se pervierte el alma con los pecados sexuales. Finalmente, la conclusión de Pablo es la siguiente. Hay mucho más, y fácil estaría aquí otra hora, pero concluimos pues teniendo en mente las palabras del apóstol Pablo, que dije al principio, y lo dijo a los Gálatas: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Entendieron la clase? Ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Si alguno de ustedes, después de haber escuchado estas dos clases, hacen e incurren en los mismos pecados que incurrieron la iglesia de los Corintios, entonces serán sujetos a disciplina, serán disciplinados. Pero esa disciplina llevará como propósito restaurarlos, si se arrepienten. Si no, serán tenidos por gentiles y publicanos, excomulgados, ¿sí?, excluidos de la comunión con otros cristianos. Así que mejor hay que cuidarnos. ¿De acuerdo? Ok, que Dios les bendiga.